animar a los papás que traigan a los niños, o los abuelos traigan a los niños a los cultos de la iglesia. Toda la semana están en la escuela o en el colegio, y imagínense, ¿qué reciben? Yo creo que les animo a que traigan a sus hijos o a sus nietos a la iglesia, a cualquiera de los dos cultos. Ahora, las personas que están en la clase con Haider y Rocío pueden bajar a la oficina de la iglesia. Los que están en la clase con Haider y Rocío. Y los que estamos aquí esta mañana, les animo que abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, del versículo 27 al 31. Abra su Biblia, hermano. Si la tiene ahí en el celular, también vale. Abra su Biblia, a lo menos que sea para leer la palabra del Señor. Yo tengo traducciones de la Biblia y a veces uso el celular para mirar varias traducciones de la Biblia. Hasta el griego tengo ahí, porque no puedo tener varias traducciones en la mano a la vez. Isaías 40. Voy a leer primero en la Reina Valera y luego deja la traducción así, la que tienes ahí, y nos va a ayudar también esta traducción del lenguaje actual. Él da fuerzas al cansado. ¿Cuántos creen que el Señor da fuerzas al cansado? Él da fuerzas. ¿Cuánto hemos sentido la fortaleza del Señor? Cuando hemos estado angustiados, cuando hemos estado fatigados, desalentados, desanimados, aún sin ánimo de continuar. ¿Cuántos verdaderamente hemos sentido la fortaleza en el Señor y su palabra? Voy a leer en la Reina Valera, pero los que no tienen Biblia pueden ir leyendo allí en esa traducción. Dice así la palabra del Señor: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. ¿Y qué más hace Dios? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Lean conmigo el último versículo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Hermano, esta mañana pretendo que nosotros como iglesia podamos ser animados en esperar en el Señor, renovando nuestra vida constantemente para una existencia extraordinaria. El propósito es que nosotros podamos ser renovados en el Señor constantemente, para que podamos tener una existencia extraordinaria en el Señor. Lo otro que quiero enseñarles esta mañana o dejar claro en este pasaje es que Dios renueva nuestras fuerzas cuando estamos cansados. Diga eso conmigo: Dios renueva nuestras fuerzas cuando estamos cansados. Dios renueva nuestras fuerzas aún en momentos de debilidad. El profeta Isaías poéticamente responde al clamor de un pueblo. En el verso 27, Eliana, verso 27. El profeta en este pasaje poéticamente responde al clamor de un pueblo que se siente olvidado por Dios. Este pueblo ha experimentado la desesperanza de vivir en el exilio en Babilonia. Ustedes saben que el reino de Israel se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur.
fueron llevados a Babilonia, los de Judá. Y en este pasaje el profeta Isaías afirma el poder y la majestad de Dios ante los conflictos y los problemas relacionados con la deportación. Y ante los sentimientos de rechazo y abandono divino, el poema presenta la teología de la esperanza fundamentada en el poder creador de Dios como base de restauración y el retorno del pueblo del Señor. Nosotros vivimos en una cultura en la cual estamos inmersos y que tenemos dificultades porque esta es una cultura, este tiempo y esta cultura en la que estamos viviendo es una cultura del acelere. Es tanto que se habla de comidas rápidas, pero ya, ¿verdad? De igual manera, vivimos en una cultura del consumismo que es absorbente. La gente dice, estoy cansada de trabajar, estoy cansada o cansado de las deudas. ¿De qué más está cansada la gente? La gente está cansada de la corrupción, la gente está cansada de vivir lo mismo y lo mismo y lo mismo, y es como si su vida no cambiara. Vivimos en un activismo que produce cansancio, deshonrando el verdadero descanso. Hay gente que trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y no descansa. Nos hemos vuelto esclavos del trabajo. Ahora el trabajo es una bendición, Dios lo propició, pero hay gente esclava del trabajo. Estamos cansados de situaciones difíciles que pueden llegar en cualquier área de nuestra vida. Ahora yo quiero decirles que el cansancio se deja ver en varias áreas de nuestra vida. El cansancio se manifiesta en nuestro aspecto físico, en nuestra vida física. Esa es una área. Gente agotada que dice, ya no doy más. Gente que no tiene fuerzas para caminar. Gente que no tiene fuerzas para vivir y aún se enferman por causa del cansancio físico. Pero también el cansancio se deja ver en las emociones. Generalmente cuando estamos cansados estamos angustiados, manifestamos la tristeza. ¿Qué otro sentido se deja ver en las emociones? Emociones tristes, pero ¿qué más? Preocupaciones, aunque hacen parte de nuestra vida. Las preocupaciones dividen la mente. Y hay gente que dice, es que ya no doy para más. En el sentido emocional, pero también en el sentido emocional se sienten cargas. ¿Y cómo se produce el cansancio? Bueno, el cansancio físico se produce por un esfuerzo o un sobreesfuerzo físicamente, por una sobrecarga física. Pero también no solo existe el cansancio físico, sino el cansancio mental. Cuando alguien está cansado mentalmente, su mente está totalmente embotada. Lo que va a hacer no lo realiza. Mentalmente no concibe bien las cosas, no hay claridad en sus pensamientos. Entonces, pero también el cansancio se manifiesta en el sentido, en el aspecto de la conducta. Cuando alguien está cansado, generalmente se irrita por todo. No quiere que nadie le hable o le habla. Que nadie le hable. Estoy totalmente aburrido, cansado, desalentado, embotado, que no tiene juicio para pensar.
Ahora, ¿por qué nos cansamos? Nos cansamos porque nuestros cuerpos son limitados. Y Dios le puso un límite a cada uno de nosotros. Es como si nosotros tuviéramos un chip y todos no respondemos de la misma manera. Yo les aseguro que puedo hacer varias cosas a la vez, pero hay gente que no. Ahora, las mujeres son personas que pueden hacer varias cosas a la vez y parece que no se cansaran, pero también se agotan. Todo el mundo se agota, y aún hay gente que dice: estoy agotado hasta la paciencia, porque nos airamos, nos molestamos. Si usted va al versículo 27, lo que encuentra en este pasaje, en primer lugar, es un lamento, una queja. El pueblo de Israel, Isaías le dice: ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Ahora le pregunto, ¿alguien se ha quejado de algo esta semana? Nadie se ha quejado. Ay, pero qué salario tan poquito. ¿De qué más se queja la gente? ¿De qué? De enfermedades, de dolores, del calor, y si llueve también se queja. Ay, está lloviendo demasiado, hace mucho frío, ¿para qué llueve? Pero la queja del pueblo de Israel era contra Dios mismo, como si Dios se hubiese olvidado de él. A veces nos quejamos contra la gente, pero también nos quejamos contra Dios. Dios, te has olvidado de mí. ¿Cuántos han dicho eso en alguna ocasión? Todos hemos dicho eso en algún momento de la vida. El versículo 27 refleja el lamento del pueblo de Israel. Se sienten olvidados por Dios. Su camino parece oculto. Hermanos, muchas veces nosotros también podemos sentir que nuestras luchas pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. ¿Por qué me ignoras, Dios? No atisbas mi camino. Y este sentimiento de abandono puede llevarnos al cansancio espiritual. No quiero saber más nada del Señor. Ahora la pregunta es: ¿cómo respondemos a estos momentos de duda y de cansancio? Mire lo que dice ese texto. El pueblo de Israel: ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Los israelitas que recibieron por primera vez esta promesa que va a estar aquí, que está aquí en la palabra, estaban agotados por las dificultades. Habían estado en el exilio, habían vivido exiliados en Babilonia durante varias décadas. Su perspectiva se vio oscurecida por pensamientos desesperados. Y dicen en la Reina Valera o en la Nueva Versión Internacional, miren cómo dice el versículo 27. Dice, el 27 dice: mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas? ¿Alguno ha refunfuñado hoy? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios, del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. Hermanos, ellos pensaron que Dios no podía ayudarlos, o que a él no le importaba la situación que estaban viviendo.
Isaías usa las palabras cansancio y fatiga en estos versículos del 27 al 31 varias veces. Los israelitas estaban exhaustos y agotados por las circunstancias de la vida. Hay muchos en Colombia que dicen: estoy cansado de la violencia. Algunos nacimos en medio de la violencia y seguimos en medio de la violencia. Estamos cansados y hartos de eso. Y algunos piensan: Dios se olvidó de nuestra nación. Creo que Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Dios siempre ha sido fiel y será fiel y misericordioso. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Dele la gloria al Señor. Dígale a la persona que tiene ahí a su lado: Dios nunca se ha olvidado de ti. Él es fiel. Esa canción que entonamos, Dios ha sido bueno. Es bueno en gran manera. Lo que pasa es que nosotros somos olvidadizos. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, Israel había sido llevado cautivo al exilio por causa de su pecado. Habían endurecido su corazón, habían cerrado sus ojos a Dios. Como consecuencia, Dios permitió que fueran al exilio, pero Dios también les trajo del exilio con brazos de amor, de misericordia. Dios les trajo hacia sí, porque Dios siempre ha sido misericordioso, y la misericordia de Dios es nueva cada día, cada mañana, con usted y conmigo. Amén. Los israelitas estaban exhaustos, agotados por las circunstancias de la vida. No solo estaban débiles del cuerpo, sino también de su vida, de su alma en general. ¿Cómo puede seguir uno frustrado, cansado, desalentado y algunos enojados contra Dios? Algunos que me han dicho: no quiero ir más a la iglesia. Les pregunto: ¿qué mal le hizo el Señor? ¿El Señor te ha hecho algún mal? Los israelitas no querían seguir. Habían visto en el camino, cuando salieron de Egipto, toda la bondad de Dios. Aún en Babilonia vieron la bondad de Dios, la misericordia de Dios con ellos. Pero este texto, ¿qué significa para nosotros? ¿Y cómo lo recibimos? Creo que el contexto nos va a ayudar. Hermano, las responsabilidades. Hay preocupaciones por deudas, por enfermedades. Hay preocupaciones porque tal vez hay conflictos familiares y no se han resuelto. Pero todos ellos pueden llevarnos a sentirnos agotados físicamente, emocionalmente, aún en la conducta. Y en este contexto, el pasaje de Isaías nos ofrece un mensaje de esperanza y de renovación. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El descanso verdadero está en el Señor. ¿Acaso usted y yo hemos experimentado que nos vamos de vacaciones, felices de vacaciones, y nos vamos a las islas, nos vamos a Coveñas, nos vamos a Cartagena y estamos allá una semana, 2 semanas, pero ya nos sentimos cansados? Nos vamos a disfrutar las vacaciones y venimos cansados. ¿Algunos se han sentido así? Y más si uno se baña en el agua, el mar es delicioso, no dice uno que no, pero métase en el mar todo el día para que vea, al final está extenuado, cansado, quemado. Y la gente que va del interior sí le gusta estar doradito. Como le digo una niña en el Perú a Efigenia. Era una niña blanquita, muy bonita. Su papá era como peruano, su mamá era europea y su abuela era como cubana, algo así. Brasilero. Y la niña, vimos que venía Efigenio y Astedien, y yo le preguntamos a la niña: oye, ¿cómo te parece aquel morenito que viene allá? Y entonces nos dijo la niña: ¿cuál? Ese señor que viene allá. No, él no es morenito, él está doradito. Esa niña no se me olvida.
Era una niña ojitos azules, así, pecosita, blanquita, elegante, pero como nosotros delante ya, pues, éramos muy morenos. Ella no dijo que Figenio era moreno, sino doradito. Dorado oscuro. Verso. Hermano, igual que Israel, nos lamentamos, nos quejamos, nos enojamos, nos resentimos contra Dios. Pero en el verso 28 nos muestra la grandeza de Dios. Verso 28. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que tu inteligencia es más que su inteligencia. Es más de lo que imaginamos. ¿Cómo podría seguir soportando las duras circunstancias de la vida Israel? ¿Y cómo podemos nosotros sobrevivir? Isaías recuerda al pueblo la grandeza de Dios. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Y ahí dice, tú debes saber que Dios no se cansa. En la Reina Valera dice, Dios no se fatiga ni se cansa. Su poder y sabiduría son infinitos. En nuestras debilidades debemos recordar que servimos a un Dios que es todopoderoso. Servimos a un Dios que es soberano sobre las circunstancias. Las circunstancias que usted vive no son más grandes que Dios. Los problemas que vive no son más grandes que Dios. Dios es soberano y todopoderoso. Él tiene control de las enfermedades. Así el médico te haya dicho que está desahuciado, Dios cumplirá su propósito en tu vida. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Dios es soberano, es todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Isaías respondió a esa pregunta. ¿Acaso no sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno es el Señor. Él no envejece ni se cansa. Es el creador de los confines de la tierra. No se fatiga. Su entendimiento es inescrutable. Estas son buenas palabras de ánimo para los cansados. Tú puedes desmayarte, pero Dios no. Dios te sostiene con su mano derecha. Dios es una fuente inagotable de fortaleza. El salmista dijo en los momentos de fatiga, Dios es mi escudo. ¿Y qué más? Y mi fortaleza. Dios es mi escudo y mi fortaleza. Él da fuerza al cansado. Hermano, cuando estés preocupado, agobiado, el Señor está presente. Él no se ha olvidado de ti. Verso 29. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Dios le da fuerzas a los débiles y cansados. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios le da fuerza a los débiles y cansados? Él da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene. Esta es una promesa. Cuando nos sentimos agotados, desalentados, Isaías culmina este pasaje con una poderosa declaración sobre aquellos que esperan en Jehová. Tendrán fuerzas. Ahora miren, en el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Así que no somos llamados a vivir en el cansancio. Dios nos promete renovarnos cada día. Él da fuerza al fatigado. Al que no tiene fuerza, aumenta el vigor. Cuando yo me he sentido cansado, desalentado, mire, una de las cosas que me ha sustentado es la palabra del Señor. Cuando me he sentido sin ánimo,
Cuando me he sentido sin esperanza, el Señor me da fuerza a través de su palabra. Y yo creo que a usted también, porque lo importante es confiar en Él y en su palabra. Entonces, en medio de todo nuestro cansancio, ¿cómo obtenemos esta fuerza? En el Señor. Él da, Él da, Él da. A veces nosotros buscamos la salida. Tomamos un reconstituyente. Ahora yo no estoy diciendo que no vayan donde Laurita, que es doctora, para que le recete y le mande los medicamentos. Yo no sé qué le irá a mandar. Podemos esperar que Isaías comparta la sabiduría del descanso físico. Es probable que usted descansa yendo a un gimnasio, pero viene del gimnasio y sigue la misma lucha, sigue las mismas dificultades. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga. Es probable que usted le manden una dieta al médico, y no estoy diciendo que sea mala, pero a veces los problemas y la procesión no van por fuera, van por dentro, y la gente está agobiada cargando los problemas, y el Señor dice: echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga. Ven al Señor y Él te dará nuevas fuerzas. Y algunos piensan que alejándose del Señor las cosas van a cambiar. De ninguna manera. Él es el que da la fuerza. Verso 29, 30 y 31. Aquí está una esperanza. Jehová culmina este pasaje con una poderosa declaración sobre aquellos que esperan en Jehová. Miren lo que dice. Los jóvenes ¿qué? Se cansan por más fuertes que sean. Verso 31. Pero los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas. Podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan. Hermano, Dios promete renovarnos. Aquí hay una metáfora que ilustra la capacidad de elevarse por encima de las dificultades. Los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Mire, las aves, por ejemplo, el colibrí aletea, y es probable que con tanto movimiento se fatigue, yo qué sé. Pero las águilas esperan que una corriente de aire las eleve, y estando allá arriba remontada, ellas puedan abrir sus alas. Hermanos, permitamos que estemos en la presencia del Señor y podamos ser fortalecidos. Usted necesita de la presencia del Señor para recibir nueva fuerza, para recibir consuelo en medio del luto, para recibir fortaleza en medio del cansancio, en medio de la deuda. A usted no le queda más sino que acudir al Señor. Él es tu escudo, tu fortaleza. Mira ese hijo que está atado por drogas, por vicio, por la miseria. Solo Dios puede restaurarlo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es doblar la rodilla, clamar al Señor, que es todopoderoso. Isaías dice: los que esperan. Esperar es confiar en el Señor. Los que confían en el Señor tendrán nueva fuerza. Para confiar en el Señor tengo que creer en Él y en su palabra. Tengo que creer que Él es Dios poderoso, que nada es imposible para Él. La grandeza de Dios no solo es que es fuerte, sino que también es fuerte para nosotros. ¿Cómo conseguimos esa fortaleza? Solo hay una respuesta. Y aquí llegamos a la gran promesa de este texto. Los que esperan renovarán sus fuerzas. No los que trabajan para el Señor, sino los que esperan. Aún a veces uno sirviendo al Señor se siente cansado. Y hay gente que dice: no quiero servir más porque estoy agotado y cansado. Porque eso lo hacemos en nuestras fuerzas. Y puede ser que sí nos cansemos. No los que trabajan para el Señor, sino los que esperan, dice el texto. No se trata de hacer nuestra parte y pedirle a Dios que haga el resto. No se trata de demostrarle a Dios lo fuerte que somos y pedirle que nos dé un poco más. No.
Aquí admitimos que no tenemos las fuerzas y que necesitamos la fortaleza del Señor. Reconocemos que necesitamos la fuerza que solo Él puede darnos. Lo esperamos, es más que pasar el tiempo, es estar en su presencia. Y Él renueva nuestra fuerza. Isaías promete nuevas fuerzas para aquellos que esperan en el Señor. ¿Cómo depender del Señor? Creo que en los momentos de fatiga, de lucha, en otras palabras, si esperamos en Cristo, no lucharemos en nuestras propias fuerzas. Eso que le preocupa, dígale: Señor, no es mi carga, aquí la traigo a tus pies. Y cuando echamos todas nuestras cargas a los pies del Señor, las cosas cambian, las situaciones cambian. Aunque no sea hecha nuestra voluntad, la voluntad de Dios es maravillosa. Cuando hemos estado preocupados y cargados, mira que no se abren caminos. Dios sí abre caminos en el desierto. Dios es fiel. Cuando no sentimos ni vemos dónde está obrando Dios, Dios está a nuestro alrededor. Está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y Él siempre ha estado. No es que va y viene, siempre está. Hermanos, en momentos de cansancio y de desánimo, volvamos nuestros ojos al Señor. Él es nuestra fuente de fuerza y esperanza. No importa cuán fatigados nos sintamos, su poder puede restaurarnos. Hoy se nos invita a esperar en Él y experimentar la renovación del Señor. Hermano, si usted está cansado, si está desanimado, busque al Señor en oración y entréguele su carga. Permítale que Él le fortalezca y le renueve a usted. El salmista dijo: estoy cansado de gemir o de llorar toda la noche. Algunos no duermen, insomnio, preocupaciones. Ahora las preocupaciones y el cansancio es normal. Pero ¿sabe qué es lo que no es normal? Que se conviertan en el pan diario de cada día. Jesús también se cansó. Venía caminando y se sentó junto al pozo de Jacob y dijo: estoy cansado. Así que sentir cansancio no es pecado. ¿Y Jesús qué dijo? Tengo sed, deben de beber. A veces hemos conocido a un Jesús poderoso, y no estoy diciendo que no. Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Hubo momentos en que se irritó, hubo momentos en que se sintió solo, hubo momentos en que se sintió triste. Estoy muy triste. No es pecado que usted sienta la tristeza, porque también nos han enseñado un evangelio que decimos unas consignas, pero a veces nos arruga en las dificultades. Estoy bendecido para bendecir. Ahora, yo sí creo que tenemos la bendición, pero no somos nosotros los que transmitimos la bendición. Es Dios quien nos trae la bendición. Es la bendición de Dios la que nos busca a nosotros. Es Dios quien cambia. Es Dios quien nos bendice. Es Dios quien nos da nuevas fuerzas a nosotros. A veces nos han enseñado que los cristianos no se enferman. Todos nos enfermamos, las enfermedades son naturales, pero ¿sabe lo que podemos confiar en medio de las enfermedades? Es que Él es todopoderoso, que Él llevó la enfermedad en la cruz del Calvario sobre sus hombros. Si está cansado de la vida, de la deuda, de los problemas familiares, traiga esa carga al Señor esta mañana, que Él es grande y todopoderoso. Él es soberano. A veces nos sentimos así, atribulados, desalentados, ¿verdad? Pero hay esperanza en el Señor. Hay un Dios todopoderoso. Tengo un desafío para usted esta mañana. Esta semana, a partir de hoy, establece un momento diario para orar y buscar al Señor.